Colosenses 3:11. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vamos a orar un momento al Señor. Padre nuestro, reconocemos nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti. Por eso nos acercamos nuevamente ante tu presencia. Te suplicamos, Señor, que tú asistas, tú fortalezcas de la unción de tu Espíritu a quien ha de predicar tu palabra y a los que escuchan. Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones, nos santifique, nos edifique. Señor, que tú obres con poder para que tú seas exaltado y glorificado y tu pueblo sea edificado. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, ante todo, debo reconocer la ayuda de un sermón, me ha ayudado de un sermón que predicó el pastor Jorge Castañeda, precisamente en este versículo, Colosenses 3:11, y yo escuché este sermón y me pareció apropiado y he cogido material de esta predicación que trajo el pastor Castañeda hace ya tiempo en la iglesia de North Bergen, por cierto. Una pregunta. ¿Es Cristo tu todo? Pregunta sencilla. 4 palabras. ¿Es Cristo tu todo? Bueno, en un sentido general, Cristo es el todo de toda la humanidad, tanto creyentes como incrédulos. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Si el Señor Jesucristo no existiera, no habría humanidad. De hecho, no habría nada. En Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí el contexto nos revela que está hablando de Cristo, del Señor Jesucristo. Y en Juan capítulo 1, versículo 3, hablando del Verbo, o sea, de Cristo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado por el Señor Jesucristo. Así que, en este sentido, Cristo es el todo de todos. Además, Él no solo es el creador, sino también el que sustenta, preserva, mantiene cohesionada, hace que siga existiendo toda su creación, incluido el hombre. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el creador, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y, no solo creador, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. De modo que, en un sentido general, lo creas o no, te guste o no, Cristo es el todo de todo el mundo. Independientemente de lo que piensen los incrédulos, el Señor Jesucristo es Dios y por tanto Él es el todo de todos. Pero, si recuerdas, la pregunta que hice al principio no fue, ¿es Cristo el todo? No hice esta pregunta. Yo pregunté, ¿es Cristo tú todo? Es decir, en la experiencia práctica de tu vida diaria, en cualquier asunto de tu vida, en tus pensamientos, en tus deseos, en tus sentimientos, en tus hechos, en tu trabajo secular, en tu tiempo de ocio, en tu salida y en tu entrada, donde quiera que estés, con quien quiera que estés, ¿es Cristo el centro de todo eso? ¿Es Cristo el centro de toda tu vida? ¿Es el Señor Jesucristo tú todo? Esta es una pregunta directa, personal, muy importante que todo ser humano debería hacerse y responderse con honestidad. Claro, respecto a los incrédulos ya sabemos su respuesta. Cristo no es el todo para ellos.
Pero para aquellos que se identifican como cristianos, como creyentes, es crucial dar una respuesta honesta, sincera a esta pregunta. Y es crucial porque es lo que nos mostrará si realmente somos verdaderos creyentes o no. Porque hay muchas personas que dicen ser creyentes. Dicen ser creyentes. Van a los cultos, asisten a la iglesia. Puede que sean incluso miembros de iglesia. Pero puede que no sean verdaderos creyentes, porque Cristo no es su todo. Para el verdadero creyente, Cristo es su todo. Cuando al final de Colosenses 3:11 dice en todos, se refiere a todos los creyentes. Esto es lo que nos muestra el contexto inmediato de este versículo, pues en los versículos anteriores ha estado hablando de aquellos que han dejado su pasada manera de vivir, pecaminosa, y que ahora han sido revestidos del nuevo hombre. ¿Quiénes son estos? Pues los hijos de Dios, los verdaderos creyentes. De modo que cuando llegamos al versículo 11 y dice donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, está diciendo que no hay diferencia entre los creyentes en cuanto a su posición, a su estado delante de Dios. Todos son hijos de Dios, no importa su condición social, su nacionalidad, su profesión, etc. Pues bien, de todos ellos, es decir, de todos los creyentes, de todos esos creyentes, sigue diciendo el versículo 11, Cristo es el todo y en todos. O sea, para todos aquellos que han sido despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo, los creyentes, Cristo es su todo. De lo cual se deduce, podemos deducir de esto, que si para alguien Cristo no es su todo, entonces está manifestando que en realidad no es un verdadero creyente, por mucho que lo diga con sus labios. Si en su vida Cristo no es su todo, no es creyente. Por eso es importante que respondamos a esta pregunta. Bien, antes de entrar de lleno en el tema, vamos a dar un breve repaso de lo que consideramos en el mensaje anterior, donde vimos el viejo y el nuevo hombre. Vimos primero qué es el viejo hombre, que en resumen hace referencia a nuestra naturaleza pecaminosa. Y en segundo lugar vimos el nuevo hombre. El nuevo hombre es la nueva naturaleza que Dios obra en aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo. Vimos que el nuevo hombre es creado por Dios, que los creyentes tenemos la responsabilidad de vestirnos del nuevo hombre, hemos sido creados, hechos nueva criatura por Dios, pero nosotros tenemos la responsabilidad también de vestirnos del nuevo hombre. Y por último vimos que el nuevo hombre debe ir renovándose continuamente. Bien, en este sermón vamos a considerar, basándonos como veíamos antes, basándonos en el versículo 11 de Colosenses capítulo 3, vamos a considerar básicamente cuáles son los principales motivos para afirmar que Cristo es el todo para el creyente. ¿Cuáles son los principales motivos para afirmar que Cristo es el todo para el creyente? El primer motivo que vamos a ver: Dios eligió en Cristo a los que habían de ser creyentes. Desde la eternidad, en el pasado muy lejano, cuando aún nada había sido creado, ni siquiera los ángeles, cuando el Señor determinó escoger a aquellos que iban a ser salvos, debemos recordar que lo hizo en Cristo. En Cristo. Es decir, Dios escogió a esas personas no en base a algún mérito que previó en ellas, no porque vio que esos pecadores iban a ser mejores o más buenos que otros, y entonces los elijo. No.
No porque viera que ellos iban a tener una mayor predisposición a creer en Jesucristo que otros, y como eso tienen esa mayor predisposición, pues los elijo a ellos. No. Esto no es lo que enseña la Biblia. Dios Padre eligió a los que habían de ser salvos en Cristo, por los méritos de Cristo, en base a su persona y a la obra de expiación que Él habría de llevar a cabo en la cruz del Calvario. Punto. En base a eso. Fijaos que dice en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo, en base a la persona y la obra de Cristo. Si fuera en base a nuestra persona, o a nuestra predisposición, o a lo que nosotros haríamos, pues lo diría el texto, ¿no? No enseña eso la Biblia. La palabra de Dios es muy clara. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Se está refiriendo al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿Cuántas veces se repite esto? En 4 versículos. ¿Está claro? Hermanos, fijaos que aún desde antes de nuestra existencia, cuando solo éramos parte del plan de redención divino, ya ahí Cristo era el todo en nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos para salvación en Cristo. Cristo es el todo en nosotros desde antes de que existiéramos. Pero podemos afirmar que Cristo es el todo para el creyente no solo porque fuimos escogidos en Él, también en segundo lugar porque Cristo es el objeto de la fe salvadora. Es decir, el Señor Jesucristo es en quien debemos creer para ser salvos. A esto me refiero con el objeto. O sea, que nosotros debemos creer en Él para ser salvos. Ningún pecador puede ser salvo de la condenación eterna, del dominio, del poder y de las consecuencias del pecado, creyendo o confiando en cualquier otra persona o cosa que no sea Jesucristo. Esto es imposible. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, no nos dejemos engañar por la filosofía de este mundo, que muchos dicen, hay muchos nombres distintos, hay muchas religiones, muchas creencias, pero todas apuntan al mismo Dios. Es el mismo Dios, con distintos nombres. Visto desde distintas perspectivas, pero es el mismo Dios. Esto es mentira. Además, la forma de ser salvo, pues sí, Jesucristo u otros dioses, pues como apuntan al mismo Dios, pues podemos ser salvos también en otras religiones. Otras personas que crean otra cosa también pueden ir al cielo, si son sinceras en su religión, ¿no? Esto es mentira. Es un grave error. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar firmes en esta verdad, con mansedumbre, con amor, pero proclamar esta verdad. No hay otra forma de salvación, no hay otro camino de salvación.
Si realmente hay una fe verdadera en el Señor Jesucristo, si realmente un pecador cree que Jesús es Dios y que murió en la cruz para pagar, sufrir el castigo que merecemos por nuestros pecados, si cree que sus pecados solo son perdonados por y en Cristo, si confía en Jesucristo para la salvación eterna de su alma, entonces tal persona no va a creer o confiar en ninguna otra persona o cosa, además de Cristo, aparte de Cristo. Es así. Solo se es salvo por Cristo, por medio de la fe en Él. Él es el único Salvador. Por tanto, solo Él es el objeto de la fe salvadora. Y este es otro motivo por el que Cristo es el todo del creyente. Solo Él es el objeto de la fe salvadora. En tercer lugar, el Señor es el todo del creyente porque Cristo es la única vía para acercarnos a Dios. Cristo es el único mediador. No es que Cristo es, sí, el Salvador, el único Salvador, pero después podemos acercarnos a Dios por medio de otras personas, ¿no? Por ejemplo, por medio de María, ¿no? O de los santos, o de otros. No, no, tampoco. Cristo es el único mediador. Dios tiene comunión con nosotros solo por Cristo, y nosotros solo podemos tener comunión con Dios por medio de Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino. No yo soy un camino. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Pero ni en la salvación, ni cuando nos acercamos a Dios a orar, nadie puede acercarse a Dios sino por Cristo. Hermanos, nosotros estamos aquí congregados para adorar a Dios, para alabar al Señor, nos acercamos al Señor para alabarle. No pienses que es por ti. Oye, yo soy un hijo de Dios, no, como ya soy un hijo de Dios, pues ya yo voy y me acerco a Dios, y Dios, pues, como ya soy su hijo, pues Dios me escucha, Dios me atiende, Dios acepta mi adoración, mi alabanza, por mí. No. Es por Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, en el momento del arrepentimiento, de la salvación, pero después también. Es solo por Cristo que nos podemos acercar al Padre. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Jesucristo nos acercamos al Padre. En cuarto lugar, Cristo es el todo del creyente porque Cristo es nuestra sabiduría. Y voy a leer un versículo clave, muy importante que estaré repitiendo. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo no solo nos instruye en sabiduría por su palabra, a través de su Santo Espíritu, el Señor además es nuestra sabiduría. Nos ha sido hecho para nosotros, por Dios, sabiduría. Él es la causa de toda sabiduría y entendimiento espiritual. Él es el fundamento de todo conocimiento para vivir agradando a Dios. Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9 dice,
Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, es por Cristo que podemos adquirir sabiduría. Es gracias a Cristo que podemos aplicar esa sabiduría. Si el Señor nos da su Santo Espíritu, el Espíritu de Cristo, que nos guía toda la verdad. Pero es en base al Señor Jesucristo que esa sabiduría, ese conocimiento puede llegar a nosotros. ¿O qué pensamos? Vuelvo un poco a lo mismo. Pensamos que el Espíritu Santo nos guía, nos da sabiduría porque, oye, es que somos muy buenos, ¿no? Nos portamos bien, ¿no? Y como nos portamos bien, pues el Espíritu Santo nos da sabiduría. ¿Y cómo aplicamos esa sabiduría? Hombre, pues porque soy muy inteligente. Yo es que he estudiado un montón. No. Es por Cristo. Él ha sido hecho sabiduría para nosotros. No es que hay sabiduría en la palabra de Dios, pero no es solo eso. La sabiduría de las Escrituras está ahí, el Señor nos la enseña, pero es el mismo Cristo nuestra sabiduría, quien obra en nosotros y nos lleva a aplicar esa sabiduría. En quinto lugar, el Señor Jesús es el todo del creyente porque Cristo es nuestra justificación. Vuelvo a 1 Corintios 1:30. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación también. Cristo es nuestra justificación, santificación y redención. La única justicia que Dios tiene en cuenta para salvar a un pecador es la de Cristo. Si un pecador quiere ser salvo, no puede hacerlo trayendo su propia justicia o la de otro pecador. Esto no es posible, sencillamente porque no hay ninguna justicia en ellos, ni en mí ni en otro pecador. Ay, que otra persona muera por mí. No, esto no es posible. Esa persona es un pecador, morirá por sí mismo y tendrá que pagar él por sus pecados. No se trata de creer en Jesús para ser salvo y además traer ante Dios todas las cosas buenas que tengamos. No es esto. Algunos enseñan esto, pero esto no es bíblico. No, yo voy a creer en el Señor Jesucristo, sí, la fe, ¿no? Hay que creer en Cristo, pero además yo voy a traer otras cositas. Voy a aportar algo de mi parte. Esto no solo es una enseñanza de la Iglesia Católica Romana, ¿eh? Hay protestantes evangélicos que enseñan esto. Sí, la fe, pero yo voy a cooperar, dicen. Yo voy a colaborar con la gracia de Dios. Voy a aportar algo. Esto es un grave error. No tenemos nada bueno en nosotros mismos, solo podemos ser salvos creyendo en Jesucristo, creyendo que Él es el único justo y que yo soy un miserable pecador. Esta es la única forma de ser salvo. Hermanos, por eso cuando hablamos a otras personas, testificamos, en algún momento, debemos hacer referencia al pecado, a que somos pecadores. Y nosotros lo decíamos cuando estuvimos el viernes hablando con otras personas. No, es que somos pecadores. En algún momento hemos pecado contra Dios, contra su santa ley. Y le citamos la ley de Dios. Si no, ¿de qué van a querer ser salvos? Pues yo tengo dinero, y tengo salud. Se va todo bien. Estoy aquí tranquilito, sentado en el parque. Aquí a
a perturbar mi tranquilidad, con lo bueno que yo soy. No, hermanos, hay que hablar del pecado y después decir que hay una esperanza de salvación, que hay un camino de salvación, pero solo es Cristo. Solo por la justicia de Cristo podemos ser justificados delante de Dios, declarados como justos. Dios nos justifica porque Cristo pone su justicia en nuestra cuenta, como si fuera nuestra. No es nuestra, pero como si fuera nuestra. Dios Padre nos declara justos porque toma en consideración la justicia del Señor Jesucristo, la cual nos es imputada o puesta en nuestra cuenta, lo que significa esta palabra, y solo toma en consideración la justicia de Cristo. Hermanos, no se nos ocurra pensar jamás que Dios toma en cuenta la justicia de Cristo y un poquito de la nuestra. Que toma en cuenta la justicia de Cristo, pero también un poquito de la nuestra. Hombre, yo no era tan malo como otros compañeros míos. ¿No? Yo no era tan malo como otros familiares míos, que mira cómo se portan. No, yo, oye. En mí había un sentimiento religioso. ¿Que estamos tratando de traer méritos delante de Dios? No. Solo toma en cuenta el Señor la justicia de Cristo. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, por esa justicia habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y en Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Quién es ese uno? Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Recordemos, 1 Corintios 1:30, porque en Cristo Jesús, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, etc. No solo hemos sido justificados por Cristo, sino que Él mismo es nuestra justicia. Él es el justo y quien nos justifica. Él es nuestra justicia. La justicia que tenemos delante de Dios es la de Cristo. Él nos declara justos por Cristo. Nos ve a través de Cristo. Pero también, en sexto lugar, el Señor es el todo del creyente porque Cristo es nuestra santificación. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, hemos sido santificados, apartados para Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero también Él mismo es nuestra santificación, como leíamos en 1 Corintios 1:30, capítulo 1, versículo 30. Es decir, si podemos permanecer en santidad, ahora siendo creyentes, si podemos permanecer en santidad y crecer en santidad, es por la obra de Cristo en nuestros corazones, a través de su Santo Espíritu. Hermanos, no pensemos que el Señor nos santificó, nos apartó del mundo para el Señor, nos rescató de las tinieblas, fuimos santificados, santificación definitiva que se llama, fuimos salvados y ahora ya nosotros mismos nos santificamos así como podamos. No. El Señor es también nuestra santificación progresiva. Cristo.
Él es quien obra en nuestros corazones, sí, a través de su Santo Espíritu. Pero Cristo es nuestra santificación, también nuestra santificación progresiva. Por eso Pablo decía en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. En séptimo lugar, el Señor es el todo del creyente porque Cristo es nuestra redención. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Antiguamente la redención se refería al acto de pagar un precio por un esclavo. Esto es lo que se conocía como redención. Alguien era esclavo y entonces venía otra persona y pagaba una cantidad de dinero para liberar al esclavo de su amo. Cuando la Biblia dice que Cristo nos ha redimido, a los que verdaderamente han creído en Él, nos ha redimido, se refiere a que el Señor pagó el precio que debía pagarse para que nosotros pudiéramos ser rescatados de la esclavitud del pecado. Él pagó el precio que había que pagar para que pudiéramos ser librados del dominio, del poder, de las consecuencias del pecado. Alguien debe morir en nuestro lugar por causa de nuestros pecados para que nosotros seamos condenados, para que no seamos condenados. La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir en nuestro lugar. Si no queremos morir nosotros, si queremos ser salvos de la condenación eterna, alguien tiene que sufrir ese castigo en nuestro lugar. Fue Cristo quien lo hizo. Fue el Señor Jesucristo quien se entregó, quien murió por nosotros. Es decir, el punto importante aquí es que Cristo no es solo el que paga ese precio, sino que Él mismo es el precio que se entrega para que seamos rescatados. ¿Entendéis? Él no solo paga la redención, Él es la redención. Si después alguien no entiende algo, no se entiende algo, lo puedo explicar con más detalle, podemos hablarlo, ¿vale? Por decirlo en otras palabras, Él es el sacerdote y al mismo tiempo la víctima que se ofrece para expiar los pecados. Él es sacerdote y víctima. No es como los sacerdotes del Antiguo Testamento que se acercaban ante Dios para interceder por el pueblo con algo que era externo a ellos, es decir, animales. Ellos venían para ofrecer los sacrificios expiatorios, pero no es que se ofrecieran ellos mismos. Los sacerdotes no se ofrecían, no se sacrificaban por el pueblo. O alguna parte de su cuerpo. Venga, para perdonar a esta persona me voy a cortar la mano. No. El pago que debían aportar era algo externo a ellos. Dios había dicho que tenían que ser determinados animales. Pues bien, con el Señor Jesucristo no es exactamente así. Él es el sumo sacerdote que viene para redimirnos, pero al mismo tiempo Él es también quien se entrega a sí mismo para nuestra redención. Por eso, en 1 Corintios nuevamente, capítulo 1, versículo 30, dice que Él, que Cristo Jesús, ha sido hecho por Dios, entre otras cosas, redención. Él paga la redención, Él es la redención. El cual ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Bien, hemos visto hasta aquí 7 motivos, yo sé que son muchos, repito, se puede después volver a escuchar, ¿no? Y repasar. 7 motivos para afirmar que Cristo es el todo para el creyente, pero hay un motivo más, el último, uno más, que vamos a considerar. En 8º lugar, Cristo es el todo del creyente, porque Cristo es el que principalmente, es lo que principalmente debemos buscar. El Señor Jesucristo es lo que principalmente debemos buscar.
Podemos decir que Cristo es el todo para el creyente porque es lo principal que debemos buscar en nuestra vida. Sí, ya somos creyentes, ya hemos creído en Cristo, somos salvos por su gracia, gloria al Señor. Pero debemos buscar ahora a Él. Principalmente en nuestra vida, el Señor debe estar en el centro. Es lo primero de nuestra vida, debe ser lo primero en nuestra vida. Filipenses capítulo 1, versículo 21, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo sé que ya llevamos bastantes minutos de predicación, pero ahora pido más atención, un pequeño esfuerzo más. Tú puedes decir que para ti el vivir es Cristo. Para mí, decía Pablo, el vivir, o sea, la vida, todo, es Cristo. Cada uno tiene que responder esta pregunta a nivel personal. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, si de forma habitual, como patrón habitual en nuestra vida, nuestros ojos no están puestos en Jesús, entonces déjame decirte, por amor a tu alma, que para ti el vivir no es Cristo. Cristo no es el todo en tu vida. Sí, yo sé, por causa de nuestro pecado remanente, y tristemente, aún los verdaderos creyentes, en un momento dado de su vida, pueden desviar sus ojos del Señor. Esto está muy mal, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, volver a mirar a Cristo solamente. Pero aquella persona que de forma habitual en su vida, si no todos los días, casi todos los días, sus ojos están puestos en otras cosas. Sus intereses, sus objetivos, sus deseos, están puestos en otras cosas. En el mundo, en otras cosas. Se justifica porque piensan que son cosas lícitas, ¿no? Eso es algo lícito. Pero su mente, su corazón, no está mirando a Cristo. Tal persona tendría que plantearse si realmente Cristo es su todo. Y si no lo es, tiene que humillarse delante del Señor. Confiar en Él de todo corazón, porque no ha nacido de nuevo. ¿Recordáis el pasaje que vimos en Colosenses 3, 1 y 2? Si pues habéis resucitado con Cristo, sí, el apóstol ponía este condicional. Y le estaba hablando a creyentes, la iglesia de Colosas. Hermanos, yo estoy diciendo esto no porque ponga en duda la fe de nadie. Es que es lo que el Señor me llama a predicar. Y es bíblico, aún, los creyentes, el autoexamen. Y Pablo le decía esto a los colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una de las implicaciones de poner la mira en las cosas de arriba, de hecho la principal implicación de esto, es poner la mirada en Cristo. Es decir, fijarnos en su ejemplo perfecto para imitarlo. Esto tiene un significado práctico, es decir, imitar a Cristo.
estar atentos a su palabra para obedecerla, seguir sus mandamientos para agradarle en todo y agradarle a Él por quién es Él y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos hermanos, somos llamados por Dios a poner nuestra mirada, a centrar nuestra vida en Cristo. Él tiene que ser lo principal que tenemos que buscar. Lo principal donde tenemos que poner nuestros ojos, los ojos espirituales. Porque el Señor no lo vemos físicamente, ¿no? Este es otro motivo por el que Cristo es el todo del creyente. Concluyo ya con algunas aplicaciones. Primera aplicación, hermanos, guardemos nuestros corazones de un sentimentalismo meramente emocional en relación con el Señor Jesucristo. Hay muchos por ahí que dicen que aman mucho a Cristo. Se les ve un gran emocionalismo, pero no se preocupan por estudiar la palabra de Dios, no se preocupan por indagar cuál es la voluntad de aquel a quien dicen amar. En Mateo 22, 37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y que dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, dijo el Señor Jesucristo, si me amáis, verdaderamente, guardad mis mandamientos. Muchos dicen amar a Jesús, pero se despreocupan de los mandamientos de Jesús. Los tales, en realidad, no están amando a Jesús, aunque se les vea mucho fervor. El hecho de que tengas un sentimentalismo meramente emocional hacia Cristo no significa que ya por eso el Señor sea el todo en ti. Puedes tener esto y puedes que Cristo no sea el todo en ti, porque no estás obedeciendo sus mandamientos y por tanto no estás manifestando que realmente amas al Señor y por tanto estás manifestando que realmente no eres un verdadero creyente. Segunda aplicación, guardemos nuestros corazones de un amor frío hacia nuestro Señor Jesucristo. Este es el otro extremo, donde se procura conocer y seguir la doctrina, la verdad de la palabra de Dios al detalle, lo cual es buenísimo, Esto es muy bueno, es genial. Todos debemos ser escrupulosos en el cumplimiento de la ley moral de Dios, pero algunos están tan centrados en esto y que no hay ni el más mínimo sentimiento o afecto profundo por aquel que murió por nosotros. Y están pensando en una lista, lo que en inglés se llama un checklist, ¿no? Una lista que hay que cumplir. Hecho, cumplido. Y ya. Mateo 22, 37, otra vez. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, dice al final, sí, pero antes dice con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, yo he llegado a escuchar personas que acusan a los reformados de no tener unas emociones o unos sentimientos hacia el Señor. Y de que somos fríos, legalistas. Esto no es así, no debe ser así. Yo amo a mi esposa y no me venga, a ver, ¿qué el Señor me dice que tengo que hacer por mi esposa? Ayudarla, ¿no? Protegerla, ¿no? Cuidarla, darle la palabra, el alimento espiritual, fuera. ¿Ya? No hay lugar para el afecto, para las emociones, los sentimientos. No, tienen que estar ahí también. Esto no me lo estoy inventando.
La palabra de Dios nos llama a esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. ¿Quién es? Cristo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Él es precioso, hermanos. Cristo es precioso para ti. No conocemos su imagen física, pero digo, es precioso en su carácter, como Cristo se nos revela en las Escrituras. Para los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor Jesús es precioso, debe ser precioso para nosotros, por quien es Él y por todo lo que Él ha hecho en nuestro favor. La salvación tan grande que nos ha concedido de pura gracia. Entonces, hermanos, no caigamos en una frialdad. Debe haber un fervor, un deseo, un amor por Cristo, sincero. Y esto se traduce en obediencia al Señor, claro. Tercera aplicación: el Señor Jesucristo debe estar en el centro de todos nuestros pensamientos. Planes, proyectos, deseos, gustos, preferencias, etc. Todo eso debe estar guiado, gobernado por Cristo, y debemos buscar la aprobación de Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Escudriñando, buscando en las Escrituras cuál es la voluntad de Cristo. Este plan que tengo, este proyecto que quiero llevar a cabo, esto que yo deseo hacer, esto que me gustaría tener, mirar, tocar, hacer, escuchar, lo que sea, ¿agrada a mi Salvador? ¿Agrada a Cristo? ¿Se ajusta a su voluntad revelada en las Santas Escrituras? No es lo que yo piense que le agrada, claro. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿No se ajusta? Desechado. ¿Se ajusta a la palabra? Adelante. Hermanos, tenemos que recordar lo que el apóstol dijo en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo. Esta sea la realidad en nuestra vida, hermanos, todos nosotros. Para nosotros el vivir sea Cristo. Cuarto lugar o cuarta aplicación: si Cristo no es el todo en tu vida, estás manifestando que no eres un verdadero creyente. Deja de mirarte a ti mismo, deja tu egoísmo, deja de justificarte, deja de justificar, excusar tus pecados. Reconoce que el todo en tu vida es el trabajo o el entretenimiento o el placer o las posesiones materiales o tus amigos o tu familia o cualquier otra cosa o persona excepto Cristo. Reconoce que el Señor Jesucristo no es tu todo. No te engañes a ti mismo. Este es el primer paso que debes dar, ser honesto. Si reconoces tal cosa, lo siguiente que debes hacer es humillarte delante de Dios, creer que Él te escuchará y perdonará solo por Jesucristo. Cree en Jesús como tu único Salvador y al mismo tiempo tienes que arrepentirte de todos tus pecados, confesarlos uno por uno. Alguien me dijo una vez, bueno, ¿y cómo yo voy a confesar todos mis pecados? ¿Pero uno por uno? Sí. ¿Que hay tiempo? Ay, si no me acuerdo de lo... Pues si no te acuerdas, no te acuerdas. Pero si te acuerdas, hay que confesarlo. Pon tu confianza en Cristo para la salvación de tu alma, y solo en Cristo. Juan 3, 16 al 20, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mi querido niño, joven, adulto, ven a la luz. Ven a Cristo, que Él llegue a ser el todo para ti, que Él llegue a serlo, ahora no lo es, pero que el Señor llegue a ser el todo para ti. Eso es lo mejor que te puede pasar. No rechaces el mensaje del Evangelio, cree en Cristo para que seas salvo y no seas condenado en el infierno por toda la eternidad. Cree en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, que tú las traes a nuestras mentes. Oh Dios, te rogamos que esta palabra baje a nuestros corazones, que obre en todos aquellos que la han escuchado. Ten misericordia, oh Señor. Te pedimos perdón cuando hemos desviado nuestra mirada de Jesús. Perdona, oh Señor, nuestro pecado. Perdona los pecados de tu iglesia, de tus hijos aquí. Obra en nosotros, Señor, para que verdaderamente Cristo sea nuestro todo. Y no dejemos de mirarle a Él. Ten misericordia, oh Padre. En su nombre te lo pedimos. Amén.